¿qué cuestión ha intrigado más al hombre desde el principio de los tiempos que el trance de la muerte? No existe una cultura que no haya querido buscar una interpretación para este inevitable tránsito. Y buceando en la historia, podríamos ir desde la perspectiva clásica del Hades griego hasta la muy esotérica visión egipcia del más allá. Y vemos cómo todos los pueblos sostuvieron una idea común. El alma, una vez separada del cuerpo, pasa a una nueva dimensión existencial. ¿Le interesaría conocer la visión bíblica sobre este tema, muy especialmente desde las fuentes de la Kabbalah? Shalom, queridos Haverim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor y en nuestro shiur de hoy intentaremos acercarnos, con la ayuda del cielo, a uno de los misterios que más han preocupado al ser humano. ¿Qué nos ocurre tras la muerte? ¿Veremos realmente una luz al final de un túnel? ¿Es cierto que saldrá el Mesías a recibirnos? ¿Qué es el seno de Abraham? Acudiremos en busca de respuestas a la Biblia, muy especialmente en la Parashá Hayesara, porción de la Torá donde se nos muestran todas estas realidades, según son expuestas en el libro del Zohar. Para empezar, repasaremos la visión que desde el judaísmo se tiene de la existencia después de la muerte. Diremos, a manera de paréntesis, que estas enseñanzas llegaron hasta nosotros a través de la corriente farisea, la cual aceptó como inspiradas las palabras de los profetas, quienes hablaron de estos temas de forma prolija, y no de la corriente saducea o de la caraíta, quienes negaron las palabras de los profetas y por ende la vida ultraterrena y también la resurrección de los muertos. Quizás se podría pensar que el Sheol o el Gehinam, generalmente traducidos ambos términos como infierno, son únicamente para los malvados. Pero según la tradición judía, también van a ese lugar los que, a pesar de haber sido relativamente piadosos, dejaron en la vida alguna cuenta pendiente. Pues el Gehinam, el infierno, actuaría como antesala del Gan Eden, del paraíso, y el paso por él sería ineludible, para que el alma se pudiese purificar de todos aquellos pecados que quedaron pendientes de expiación cuando al individuo le sobrevino la muerte. En este sentido, el concepto judío del infierno no sería de castigo propiamente dicho, sino más bien de purificación, como el trámite imprescindible para que el alma pueda acceder a un nivel de conciencia superior, conforme a lo que está escrito. Todo lo que resiste fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas haréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. Números Bemidbar 31-23. El paso por el Sheol, por el Gehinam, comprendería un periodo máximo de 12 meses. Durante ese tiempo, el alma es purificada por fuego. Mientras estuvo en el cuerpo, pudo ser refinada solo a través del agua, con la inmersión en la mikve, en el baño ritual, ya que la carne, obviamente, no puede resistir el fuego. Pero ahora, una vez descarnada, el alma sí puede ser sometida a esa purificación mediante fuego. El tránsito del judío por dicho lugar es, en opinión de los rabinos, inevitable, incluso para los justos, quienes pasarían por él, aunque solo fuera por un instante. De ahí la obligación de que los familiares entonen el Kadish, literalmente santificado, por sus difuntos. Y esto lo harán durante un periodo máximo de 11 meses desde el día de su muerte, según la creencia rabínica de que esta oración alivia el alma del fallecido de muchos de los rigores inherentes al citado proceso. En el contexto de estas enseñanzas, ocuparía un lugar extremo aquel individuo que no solo dejó aspectos inconclusos de su vida, sino que además, Dios nos libre, incurrió en graves transgresiones. Dicho individuo ni siquiera será admitido en el infierno. Y ante este infeliz se abriría el largo e incierto camino del Gilgul HaNeshama, que es generalmente traducido como reencarnación. Este proceso, aplicado en un principio tan solo a los pecadores, adquirió más tarde un cariz mucho más
podríamos definir como conceptual, ¿no? Al incluir en él a algunos grandes sadiquín, entre los que se hallarían el propio Moisés o los patriarcas y Yosef. Y si cree que este incierto destino del alma es malo, espere a ver la última opción destinada al transgresor del todo descreído e impenitente, a quien le aguarda un terrible destino, como se declara. Y el espíritu, Ruach, ha de volver a Dios, quien se lo dio. Hemos citado Eclesiastés Coelet 12:7. Y si no es hallado merecedor, ay de ese espíritu, que requiere purificarse en el fuego encendido, en referencia al Gehinam. Y añade, y si no se rectifica, esto es, la naturaleza de su pecado excede incluso dicha rectificación, ay de este espíritu, que rueda como una piedra en el receptáculo de la onda, como está escrito, primera de Samuel 5:29, y el alma de tu enemigo será enclavada en el hueco de la onda. Kala, Zohar Vallejí 217b. Este versículo, que fue vinculado en primera instancia con la transmigración del alma, también fue interpretado de forma literal, en el sentido de que el alma es lanzada violentamente de un lugar a otro en este mundo, siendo cruelmente atormentada por espíritus malos. Repasemos algunas nociones sobre los castigos del infierno. Como se dijo, estos tendrían una duración máxima de 12 meses, pero también encontramos referencias bíblicas donde se habla de tormentos eternos. ¿Cómo podemos hacer compatible ambas afirmaciones? Al respecto enseñaron los sabios. Hay un Gan Eden, un paraíso en lo alto, y hay un Gan Eden en lo bajo. Y asimismo hay un infierno en lo bajo y hay un infierno en lo alto. Y añade, los que cometieron cierto tipo de pecados, ellos descienden al infierno de lo bajo y son juzgados allí y ya no ascienden nuevamente. Zohar Hayesara, Midrash Hanelam 107a. Vemos aquí como el infierno tiene dos niveles, y para aquellos que, Dios nos libre, bajan hasta el segundo nivel, su castigo no es temporal, sino eterno, como también fue dicho. Aquel que desciende al Sheol es castigado, y a partir de ahí sube y baja, según está escrito, el que hace descender al sepulcro y él hace subir. Primera de Samuel 2:6. Pero si desciende al Abadón, nunca vuelve a subir. Zohar Korach 178a. Y también está escrito, el Sheol está abierto ante él y el Abadón no tiene fin. En Keshut. Job 26:6. Y vemos como aquí, en este versículo que hemos citado del libro de Job, son descritos los dos niveles, a la vez que también se habla de la duración de sus castigos. Primer nivel, el Sheol, nos decía que estaba abierto. ¿Por qué? Porque su duración máxima es de 12 meses, eso es, se entra y también se sale. El segundo nivel, el Abadón, decía el versículo, no tiene fin, pues su permanencia es eterna. Además, dichos nombres se corresponden con dos entidades espirituales, según lo escrito. El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades, en hebreo Sheol, le seguía. Revelación Hitzayon 6:8. Y Abadón y la muerte, Mavet, dicen, hemos sabido su fama por nuestros oídos. Job 28:22. Y también traeremos el muy conocido versículo del libro del Apocalipsis. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Revelación Hitzayon 9:11. Pasemos ya a hablar del mucho más grato jardín del Edén o paraíso. Como ya vimos en una cita anterior, allí también existen dos niveles, conforme a lo dicho. Y el Edén, ¿dónde se encuentra? Rabbi Yehudá dijo, se encuentra por encima de Arabot. Rabbi Yosei dijo, se encuentra en Arabot, tal como aprendimos allí. Los depósitos de buena vida, bendiciones, paz y las almas de los justos, y el jardín superior es el Edén. Por debajo se encuentra, en paralelo a él, el jardín de la tierra, y toma de él abundancia cada día. Zohar Hayesara, Midrash Hanelam 125a.
Algunas enseñanzas apuntan a que el Edén y el jardín del Edén son en realidad dos realidades distintas, pues vemos como en la Torá hay un versículo que afirma lo siguiente: y fluía de Edén, sale un río para regar el jardín. Génesis Bereshit 2:10. Esto es, el río partía de un lugar llamado Edén, Me Edén, y llegaba a otro denominado el jardín, Et Hagan, y lo regaba. El jardín, Hagan, sería el nivel más bajo al que acceden las almas después de su paso por el Geinam, por el infierno. Debido al tremendo proceso de purificación al que han sido sometidas, estas salen de allí en extremo debilitadas, por lo que precisarán de un periodo que podríamos llamar de convalecencia, antes de poder ascender hasta el Edén superior, donde gozarán de un elevado apego a la presencia divina e incluso podrán estudiar en las grandes yeshivot que con frecuencia son visitadas por el propio Mashiach. En una enseñanza de Yeshua encontramos lo que parece ser un relato verídico y no una parábola propiamente dicha, donde se cita incluso el nombre de su protagonista. Según lo escrito, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, esto es en el Sheol, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, a Eleazar, en su seno. Lucas Nakai 16, 22 y 23. Esta cita que acabamos de traer es la única referencia en todo el Nuevo Pacto a un lugar llamado seno de Abraham, lo que en hebreo sería el Hek Abraham. Y aquí cabría preguntarse, ¿qué lugar es este? ¿Y por qué el seno de Abraham y no el de Isaac o el de Jacob? En busca de luz para estos interrogantes nos iremos a la Torá, hasta la porción Hayesara, indagando en sus profundos secretos espirituales en busca de respuestas, como fue dicho, porque él, Abraham, rezaba cada día y salía hasta ese campo, del cual se elevaban aromas supremos, y observó una luz que salía de esa cueva y rezó allí, y allí habló con el santo, bendito sea, y debido a esto la quería como lugar de sepultura, pues su deseo se encontraba en ese lugar de modo permanente. Zohar Hayesara 127b. El relato bíblico nos cuenta cómo el patriarca le compró a los geteos un campo y una cueva para sepultar a Sara, quien acababa de fallecer. Se trataba de la cueva de Macpela, Me'arat HaMachpela. Sobre esto puede usted consultar Génesis Bereshit 23:9. ¿Por qué escogió Abraham este lugar y no cualquier otro? Nuestro Zohar nos enseñaba que el patriarca acudía a ese lugar a diario para orar, pues allí podía percibir el aroma del jardín del Edén e incluso ver su luz. Pero, ¿qué había realmente en esa cueva? Estando en ese lugar, nuestro personaje pudo también tener conciencia del primer hombre, por lo cual se acercó y le preguntó: ¿cómo está escrito? Abraham le dijo a Adán: por favor dime, ¿el palacio del Gan Eden se encuentra unido aquí? Zohar Hayesara 128a. Así pues, aquel lugar tenía dos naturalezas, por eso es también denominada la cueva doble, una natural, como una simple cueva. Y así es como lo veía Efrón, su antiguo propietario, y los naturales del lugar. Pero también poseía otra de carácter espiritual, la cual solo era discernida por Abraham, pues aquel sitio era en realidad la puerta de entrada al Gan Eden, algo así como el umbral entre el mundo natural y el espiritual que atraviesa el alma tras la muerte. Y esta realidad se asimilaría a lo que los evangelios denominan seno de Abraham precisamente, pues fue él quien descubrió ese lugar y quien lo compró de manos de los naturales de ese lugar, y por eso lleva su nombre, y estaría vinculado con el Gan Eden inferior, llamado también el jardín de la tierra, pues se halla paralelo a la tierra, como vimos antes en la cita de nuestro Zohar, el cual se correspondería con el nivel de Malhut reino, primer estadio en el ascenso del alma hacia el Edén superior,
el cual se encuentra por encima de Arabot, que es el séptimo nivel celestial, adscrito al nivel de Jochma, sabiduría, el cual se inviste con el propio Arabot en el grado de Binah, entendimiento. Y ahora viene nuestra pregunta: ¿qué ocurre con los creyentes en el Mesías, donde aparece Yeshua en el tránsito del alma hacia el Edén? Volvamos a nuestro Zohar en busca de una respuesta. ¿Cómo se declara? Pero antes vamos a traer una cita sacada del Tanaj, de la Biblia, donde se dice lo siguiente: 7 años reinó David en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Segunda de Samuel, Shmuel 5:5. ¿Por qué fueron 7 los años que reinó David en Hebrón? Nuestro Zohar nos daba la respuesta. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón. Génesis Bereshit 23:2. Porque el rey David se unió a los patriarcas como la cuarta pata de la Shejina, y debido a esto, su muerte no fue por intermedio de otro, en referencia al ángel de la muerte, sino por Kiriat Arba. Zohar Hayesara 125a. 7 se correspondería con la séptima sefirá desde Gesed, que es precisamente Malhut Reino, como apreciamos aquí en nuestro gráfico, donde vemos coloreadas las 6 sefirot de Zeir Anpin y la séptima, que es Malhut Reino. Y 33, que sería la edad a la que, según la tradición, murió Yeshua. Y Hebrón aludiría al hecho de que el Mesías se unió a los patriarcas en ese grado llamado Meharat HaMachpelah para completar la Shejina y asistir así a los creyentes en su tránsito hacia el Gan Eden. Y también vimos cómo Abraham veía esa luz que salía del interior de la cueva, esa misma luz que tantas personas, y muy especialmente tantos creyentes en Yeshua, han visto en el momento de su muerte. Querido amigo, ¿ha creído usted en Yeshua como su Mesías? Bienaventurada es su porción, pues solo Él podrá librar su alma de los tormentos del Geinam, pues Él ya cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y por ello, bendito sea el Eterno nuestro Dios. Amén, ve amén. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.